Hace muchos siglos, alguno de los antiguos maestros en materia mística formuló un axioma personificando los principios prácticos de la acción mental. Axioma que es hoy tan verdadero como cuando fue formulado y tan aplicable a los problemas de la vida febril de nuestro tiempo como a los problemas de los antiguos místicos. Libremente traducido, este axioma dice: esta es la clave de la obtención de 1. Deseo insistente. 2. Expectación confiada. Y 3. Voluntad persistente. Con objeto de que apreciemos plenamente el valor de este antiguo axioma, es necesario considerarlo en detalle. Cada uno de los tres elementos contiene poder y energía, y los tres combinados presentan una fuerza dinámica casi irresistible. Deseo insistente. El deseo es el fuego que produce el vapor de la acción. Ordena toda acción consciente e inconsciente del hombre y de otros seres inferiores a él. Tiene su correspondencia aún en la materia inanimada, y los hombres de ciencia, dejando volar su imaginación, pueden hablar sin ser tachados de extravagantes del deseo de la gravitación, del deseo de los átomos y del deseo del magnesio. Haeckel, el gran físico alemán, dice: yo no puedo imaginar el más simple procedimiento físico y químico sin atribuir el movimiento de las partículas materiales a una sensación inconsciente. La idea de la afinidad química consiste en el hecho de varios elementos químicos que perciben las diferencias cualitativas en otros elementos, experimentan placer o repulsión al contacto con ellos y ejecutan movimientos específicos en este sentido. Nageli dice: si las moléculas poseen algo que esté relacionado, aun cuando sea a gran distancia, con la sensación, indudablemente se encontrarán en su centro cuando les sea permitido seguir sus atracciones y repulsiones, y fuera de él cuando se vean forzadas a lo contrario. La repulsión no es más que una fase negativa del deseo y consiste en un deseo en contra. El amor y el odio no son sino manifestaciones del deseo. Otro escritor ha dicho: todo hecho que llevamos a cabo, bueno o malo, está impulsado por el deseo. Somos caritativos porque deseamos aliviar nuestra pena inferior a la vista del sufrimiento, o por un deseo de simpatías, o por el deseo de ser considerados en este mundo, o por asegurar un puesto en el otro. Un hombre es bueno porque desea ser bueno, porque le causa satisfacción el serlo, mientras que otro hombre es cruel porque desea serlo. Un hombre cumple sus deberes porque desea hacerlo así. Se procura una mayor satisfacción por el deber cumplido que por su negligencia, transiguiendo con algunos otros deseos contrarios. El hombre religioso es religioso porque sus deseos religiosos son más fuertes que los irreligiosos y porque encuentra una satisfacción mucho mayor en la religión que siguiendo las corrientes mundanas. El hombre moral lo es porque sus deseos morales son más fuertes que sus deseos inmorales y siente mayor satisfacción siendo moral que siendo inmoral. Cada uno de nosotros obra impulsado por el deseo en alguna manera o forma, elevada o baja. El hombre no puede estar exento de deseo y actuar sin él en ningún sentido. El deseo es el poder motor que impulsa toda acción. Es una ley natural de la vida. Todo, desde el átomo a la mónada, desde la mónada al insecto, desde el insecto hasta el hombre, desde el hombre a la naturaleza, actúa y hace cosas por razón y fuerza del deseo, ese motor animado. Halleck ha dicho: en el umbral de cada acto de voluntad yace el deseo. Este es un complejo estado mental y contiene los elementos de la voluntad y de la emoción. En cada estado del deseo hay, primero, el sentimiento consciente, segundo, la atención consciente, que con facilidad se transforma en acción. Todo sentimiento tiende a excitar el deseo. Algunas veces el deseo
hace nacer un sentimiento intenso. En un aspecto, el deseo es sentimiento. En otro, es voluntad o una activa tensión que pasa imperceptiblemente a la voluntad. El deseo tiene por objetivo algo que proporciona placer o ahuyenta el dolor, inmediata o remotamente, bien del individuo o ya de otra persona por la cual está interesado. La aversión o la repugnancia que inspira algo es meramente una forma negativa del deseo. El hombre siempre actúa a través de un deseo, no sobre todo deseo, sino sobre el más fuerte de ellos o sobre la serie de los mejores, y actúa hasta el grado indicado por la fuerza de estos mismos deseos. Lo que nosotros llamamos voluntad en ciertos hombres fuertes no es con frecuencia otra cosa que un deseo insistente. Conceptuamos que los que barren los obstáculos y se encaraman sobre toda obstrucción que se les oponga son precisamente los hombres que desean algo insistentemente. Recordaremos el adagio vulgar que dice que uno puede alcanzar todo cuanto desea con solo desearlo persistentemente. Nosotros hemos escrito, no recordamos dónde, el deseo se agita en el fondo de todo sentimiento. Antes de que amemos u odiemos, es preciso que hayamos sentido el deseo. Antes de que sintamos ambiciones o aspiraciones, es preciso que sintamos el deseo. Antes de que manifestemos valor o energía, es preciso el impulso del deseo. El deseo por algo necesita absorber toda la acción de una vida, sea consciente o subconsciente este deseo. El pensamiento abstracto es una cosa fría y desnuda, falta de vitalidad y calor. El deseo está lleno de vida. Es turbación, ansia, necesidad, actividad, insistencia, siempre impulsando hacia la acción. El deseo es realmente la fase de acción mental que se convierte en fuerza motriz. El grado de deseo indica el grado de acción. La cualidad de nuestros deseos indica qué acciones particulares deberemos ejecutar, pero el grado de nuestros deseos indica hasta qué punto debemos proseguir por la senda de la acción. Cuánta distancia habremos de atravesar y cuánta fuerza habremos de gastar en nuestras acciones. Es cosa muy corriente que la mayoría de las personas no sepa realmente lo que desean. Se contentan solo con desear. Esperan, ansían algo, pero todo pasivamente. Este estado pasivo del deseo es todo lo que la mayoría de las gentes acaban por sentir. La fase activa está reservada a los hombres de acción y energía. Ese estado pasivo hace soñar a tales personas que hacen cosas. El deseo pasivo es semejante al fuego lento, que calienta solo el agua de la mente un poco menos que hasta el punto de ebullición y que, por lo tanto, no produce vapor. El deseo activo es el fuego vivo que rápidamente calienta hasta producir el vapor de la voluntad. Entonces, el vapor se precipita en las válvulas y en un momento se ponen en movimiento los émbolos y empiezan a girar las grandes ruedas de la acción. El profesor W. James, hablando de los varios tipos de decisión o determinación, dice: en el tercer tipo, la determinación parece igualmente accidental, pero proviene de dentro y no de fuera. Ocurre con frecuencia que la ausencia del principio imperativo es altamente desconcertadora, que nos encontramos a veces actuando automáticamente, como por una espontánea descarga de nuestros nervios en la dirección de uno de los puntos del dilema. Pero tal sobreexcitación produce este sentimiento de emoción, después del intolerable quietismo, que nos arrojamos ansiosamente en ella. Adelante, pues, gritamos en nuestro interior. Aun cuando el firmamento caiga, esta inquietante y repentina exposición de una energía tan poco premeditada que nos pone en la condición de aparecer mejor como espectadores pasivos que se deleitan en la contemplación de alguna extraña fuerza, que no como agentes voluntarios. Es un tipo de decisión demasiado brusca y tumultuosa
para que ocurra con frecuencia en naturalezas reservadas y de extraordinaria sangre fría. Pero es probablemente frecuente en personas sujetas a fuertes emociones y en hombres de constitución particular como los Napoleón, los Lutero, etc., en los cuales una pasión tenaz se combina con una actividad bulliciosa, cuando por algún motivo la válvula de la pasión ha sido deteriorada por escrúpulos o aprensiones. La resolución, con frecuencia, será probablemente catastrófica. La explosión sigue inesperada y casi inmediatamente a la producción del vapor. Tales maneras de ser demuestran inequívocamente la tendencia de estos caracteres a cierta conformación fatalista de la mente, y esta conformación robustece seguramente la fuerza de energía precisamente en el momento psicológico de escape. Quisiéramos imprimir indeleblemente en la mente del lector que el deseo es el real poder motor mental, el fuego que produce el vapor de la fase de acción de la voluntad. Un individuo que quiera realizar alguna cosa necesita primero animarse a sí mismo y retener en su ser interno el fuego vivo del deseo insistente, el deseo que abraza y quema hasta el momento de conseguirse el objeto. Si se permite que este fuego vaya extinguiéndose, perderá su potencia y la máquina funcionará lentamente a impulsos del reducido poder del vapor. Un hombre puede poseer otras cualidades superiores, puede tener otras dotes de carácter o inteligencia. Si el fuego del deseo languidece en él, fracasará en la obtención del fin propuesto. Es preciso desear una cosa hasta el grado máximo antes de desplegar las energías para obtenerla. Los grandes caracteres de la historia, tanto antigua como moderna, los hombres y mujeres que han hecho algo, han demostrado un insaciable e insistente deseo por la conclusión u obtención, y el fuego del deseo ardía vivamente en sus almas, y las explosiones en acción eran constantes y poderosas. Hablamos con frecuencia de la fuerza de voluntad de las personas, pero imaginemos por un momento cuán pronto podrían concluir estas voluntades de hierro no siendo movidas por el insistente deseo que está siempre detrás de la fase de acción de la voluntad. Dejemos que cada lector dilucide esta cuestión por sí mismo. Es importante que cada uno procure darle forma en su propia conciencia a la importantísima parte desempeñada por el deseo insistente. Considere cada cual sus propias acciones, pasadas y presentes, y encontrará que toda obra que ha llevado a cabo ha sido casi tan solo en aquellos casos en que su deseo era firmemente estimulado y retenido, en aquellas ocasiones en que deseaba tenazmente. Corazón débil no conquista dama hermosa, y el débil deseo tampoco alcanza nada. Desígnese este deseo con otro cualquier nombre: ambición, aspiración, necesidad, empeño, ansia, anhelo o cosa semejante, y se verá que está siempre presente en todos y cada uno de nuestros actos. ¿Ha hecho alguien algo en tanto que no manifestó deseos de hacerlo? ¿Ha llamado nadie a capítulo sus más enérgicos poderes excepto ante la urgencia de un fuerte, vivo e insistente deseo? Creemos que no. No hay vapor sin fuego, no hay acción grande sin un deseo insistente. No es de admirar, pues, que muchos psicólogos digan que el deseo es el umbral de la voluntad. Como otro escritor dice, a menos que uno no necesite una cosa por encima de todo y dé a este deseo la forma de una enérgica fuerza impelente, no podrá contar con una voluntad que le lleve a la obtención de lo deseado. No basta con desear hacer una cosa o poseerla, sino que es preciso desearla a todo trance. Es preciso desearla como desea pan el hambriento, como desea aire el que se asfixia. Y si uno despierta en sí mismo un vivo,
ardiente e insaciable deseo, la voluntad pondrá en acción una de las más potentes fuerzas mentales de la naturaleza. Pero hasta aquí solo hemos contado la mitad de la historia. Si el hombre fuese solo el autómata movido por el impulso de los deseos y se sintiese incapaz de dominar o crear los últimos, vendría a ser un esclavo en lugar del dueño, como insiste la nueva psicología que debe ser. La verdad entera se obtiene solamente por la consideración detenida de las dos medias verdades. Así como un hombre es movido por el gran poder mental que es la fuerza motriz deseo, del mismo modo es capaz de crear, desarrollar, estimular, aumentar y restringir o matar el deseo por la fuerza de su imaginación y voluntad. Para muchos de nuestros lectores esta conclusión parecerá como una sorpresa, pero consideremos lo que las mejores autoridades han dicho respecto a ella. El profesor Halleck se expresa en estos términos. Una imaginación de la cosa deseada es el antecedente indispensable del deseo. Un niño pide un melocotón. Si el niño no hubiese visto ni oído hablar nunca de melocotones, no tendría el menor deseo de ellos. Si exige ese melocotón, el primero que ha visto, el movimiento será reflejo, impulsivo o intuitivo. El deseo no hace hasta que una idea representativa del melocotón acude a la mente del niño. Se ha dicho con mucha frecuencia que donde no hay conocimiento no puede haber deseo y que éste aumenta a medida que aquel crece. Un niño ve un nuevo juguete y lo desea. Un hombre observa una nueva mejora en la casa de su vecino y la desea para la suya. Una nación observa que otra posee un buque de guerra de un modelo superior y acto continuo desea algo que sea tan bueno o mejor. Un erudito ve una nueva enciclopedia u obra de consulta y nace en él el deseo de adquirirla. Una persona regresa y refiere a sus amigos cuán delicioso es un viaje por el extranjero. Sus deseos de viajar aumentan. El conocimiento da origen al deseo y el deseo señala un camino para la voluntad. Todos los objetos o ideas derivadas de ellos no excitan el deseo en igual grado, pues todas las cosas no despiertan la misma forma de interés. Hablando en general, podemos decir que el deseo es proporcional a la suma de placer o dolor representados con la idea. La idea de lo próximo despierta con mayor frecuencia un deseo más fuerte que la de lo remoto. De lo expuesto puede desprenderse que antes que se despierte en nosotros el deseo por una cosa, es preciso que tengamos un conocimiento de la cosa deseada. Por lo tanto, se sigue que cuanto más pleno y claro sea el conocimiento que poseamos del objeto deseado, mayor será el grado de deseo que se engendre. Y aquí tenemos la clave al efecto de la idealización de un objeto, de que nos hemos ocupado en un capítulo anterior. Podemos ver allí la razón del hecho de que si formamos una clara idea de cualquier objeto deseado, tendemos a aumentar el grado de deseo por tal objeto, que aumenta considerablemente. Si deseamos un hermoso cuadro, una casa atractiva, una posición ventajosa, cuanto más sepamos acerca de las ventajas y virtudes de la cosa deseada, cuanto más claro sea el ideal formado, mayor será el grado de deseo que nos anime. Cuanta más clara cuenta nos demos de la bondad de la cosa en cuestión, mayor será nuestro deseo por ella y mayor la fuerza que pondremos en conseguirla. Conforme se ve, pues, el primer paso en la creación, desarrollo o desenvolvimiento del deseo es el de idealizar el objeto deseado. Llegados a la idealización, un nuevo paso nos conduce a la visualización, o sea, a la formación de una imagen mental de la cosa deseada y de nosotros mismos en posesión de ella. Veamos lo que dicen las autoridades acerca de este nuevo paso. Halleck ha escrito: en el más elevado tipo de acción
La voluntad puede obrar únicamente en la dirección de una idea. Cada idea que se convierte en un objeto de deseo es un motor. Verdad es que la voluntad tiende a operar en la dirección del motor más potente, esto es, hacia el objeto que parece más deseado. Pero la voluntad, mediante la atención voluntaria, adiciona energía a una idea motriz, haciéndola así más fuerte. Es imposible concentrar la atención largo tiempo en una idea sin desarrollar un interés positivo o negativo, de atracción o de repulsión. Exponemos como una ley el hecho de que la voluntad determina cuál de los motores será el más fuerte, determinando qué ideas ocuparán el campo de la conscientividad. Hemos visto que la emoción y el deseo nacen en presencia de las ideas y que la voluntad tiene influencias para detener o borrar una idea dada. Si una idea se conserva en la mente, un deseo y un fuerte motor pueden nacer de esta idea, pero si se llama otra idea nueva, declinará el poder de la primera. A medida que Macbeth y su esposa acariciaban la idea de la fama y el poder que el trono podría proporcionarles, más fuerte era el deseo de asesinar al rey hasta llegar a ser demasiado poderosos para poderlo arruinar. Su crimen fue, por consiguiente, el alentar este deseo. Si hubiesen pensado resueltamente en otra cualquier cosa, el criminal deseo se hubiese debilitado. Una persona puede poseer un león de cría, alimentarlo y cuidarlo solícitamente. Si se le avisase del peligro, pudiera replicar: «Miren ustedes, yo puedo dejar a este animal que pasee por toda mi casa. Puedo matarle en el acto con un golpe de esta barra de hierro. Soy demasiado fuerte para temerle». Continúa, pues, cuidando a su león hasta que finalmente llega un día en que éste mata y devora a su dueño. Este es precisamente el caso de los que cobijan un mal deseo. Llegará un día en que éste se haga dueño de su voluntad. Esta gráfica imagen del leoncillo usada por el profesor Halleck puede aplicarse también a las ideas y deseos ventajosos, lo mismo que a los opuestos. Así como los malos deseos pueden y son estimulados, desarrollados y fortalecidos, alimentándolos con oportunos cuadros e imágenes mentales, del mismo modo los buenos deseos pueden y son fortalecidos y desarrollados, alimentándolos con oportunos cuadros e imágenes mentales. La idealización obra en las dos direcciones, buena y mala, como todas las otras leyes naturales. Así, pues, la práctica activa de la visualización tiende al desarrollo, a crecimiento y fortalecimiento de todo deseo especial. De la misma manera, el desarrollo de cualquier deseo negativo puede ser prevenido y retardado practicando la visualización sobre la base de un deseo positivo y opuesto. Cuanto mayor sea el grado de claridad con que uno se represente su imagen mental, mayor será la nutrición y alimentación del deseo. Cada cuadro mental que se forme es una impresión hecha en la mente subconsciente del individuo, una simiente deseo que germina, crece y fructifica a su debido tiempo. Se puede comprobar la verdad de estas afirmaciones pensando en algún plato favorito. Encontraremos que formándonos la imagen mental del plato en cuestión ante los ojos de la mente, el deseo crecerá hasta el punto de convertirse en una necesidad irresistible. Lo mismo ocurre con otras cosas que uno pueda desear. Cuanto más nos las representamos y a nosotros en posesión de ellas, más fuerte será el deseo de obtenerlas. Vuélvase a leer lo que hemos dicho acerca de la visualización en un capítulo previo y aplíquense los métodos recomendados. El deseo es el fuego que crea el vapor de acción, y la visualización es el aceite que lubrifica los émbolos. El tercer escalón, o sea, el de la acción idealística, es también aplicable a la creación y desarrollo del deseo.
Cuanto más uno actúe sobre el deseo en la dirección de realizarlo, punto de realización, mayor será su tendencia a estimular este deseo. Y esto no tan solo porque aumenta su apetito mediante sus esfuerzos, sino también porque establece el hábito de este deseo. En los animales inferiores, tanto como en el hombre, no nacen más fuertes deseos que aquellos que brotan del sentimiento y emoción durante la caza de algo. Es un concepto aceptado desde hace mucho tiempo, que hay mayor placer en la persecución que en la captura, o que es mayor el goce en la anticipación que en la realización. Todos los que han sentido el nerviosismo de la caza o pesca atestiguarán que el deseo crece en la medida que las dificultades de la persecución, poniendo en juego la imagen-acción, todas las astucias conducentes al objeto. El deseo es un apetito y está sujeto a todas las reglas del apetito. Nada resulta tan sabroso y atractivo para uno como la caza y alimentos que se proporcionan por sí mismo. El ánade silvestre disfruta mucho más con su comida que el pato doméstico. Esto es tan cierto tratándose de los herbívoros como de los carnívoros, y es asimismo tanta verdad en el orden mental como en el físico. El deseo del enamorado por la conquista de las afecciones de su amada aumenta inmensamente si su camino aparece erizado de dificultades, y cuanto más grandes sean, mayor será el deseo por la posesión de la mujer amada. El deseo del estudiante por el premio será tanto mayor cuanto mayores sean los esfuerzos por conseguirlo. Existe algo en la naturaleza de todas las cosas vivientes que hace arder el fuego del deseo con mayor intensidad a medida que son mayores los deseos de satisfacerlo. En particular, si uno ha dado realmente un paso decisivo hacia el objeto deseado. Estimúlese a un perro con una pelota o un bastón y veremos que a cada intento para atrapar el objeto deseado aumenta su excitación y afán. Es una vulgaridad lo de que el deseo por una cosa aumenta a medida que se trabaja por ella. Esto nace de la acción y reacción entre lo mental y lo físico, que se excitan mutuamente. Por tanto, cada esfuerzo tiende a formar una senda mental por donde el deseo prefiere transitar. Así, además de la idealización y de la visualización, es preciso practicar la acción idealística, si se quiere incitar, desarrollar y alimentar un deseo. Se debe fijar firmemente el pensamiento, crear y retener la imagen mental y después poner el pensamiento y la imagen en acción. En esta forma, el deseo es engendrado por la acción y, recíprocamente, la acción tiende a manifestarse en sí misma con mayores actividades. De este modo se aseguran los efectos combinados de las formas interna y externa del deseo, esa gran potencia motriz de la mente. El insistente deseo es el principio de la clave de la obtención. Hágase, pues, un esfuerzo para desarrollarlo y conservarlo.